La felicidad proviene de lo que hacemos, pero la plenitud proviene del por qué hacemos lo que hacemos. En este video te voy a compartir las lecciones más valiosas que aprendí y que apliqué en mi propio propósito de vida o propósito personal para que tú puedas usar el mismo proceso, el mismo paso a paso que yo usé para que puedas tú descubrir tu propio propósito de vida o tu propio por qué. En el video pasado te compartí todas las lecciones descubiertas en el libro de Start With Why o Comienza con el porqué, pero hagamos un breve resumen. Cada uno de nosotros como seres humanos operamos en tres niveles. Operamos en el nivel del qué hacemos, del cómo lo hacemos y del por qué lo hacemos. Todos y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hacemos. Nos dedicamos a vender algún tipo de servicio o producto particular, un carro, una casa, un producto como papel o X o Y cosas. Sabemos cómo vendemos o cómo hacemos eso que estamos haciendo, pero muy pocos de nosotros podríamos articular de manera clara el por qué hacemos lo que hacemos. Y es este último el que realmente marca la diferencia de cada una de las cosas que hacemos con nuestras profesiones o con nuestras actividades, el por qué hacemos lo que hacemos. Quizás digas o pienses o de hecho comentes aquí en la cajita que hacemos lo que hacemos por dinero, y de hecho esa es quizás la respuesta más obvia, pero la realidad es que no queremos el dinero per se, sino lo que puede comprar el dinero, la libertad que eventualmente podría comprarte el dinero para un viaje, para poder alimentar a tu familia o para cualquier otro tipo de motivación que tengas para usar el dinero. El punto es que no queremos el dinero per se, sino que queremos lo que puede hacer el dinero en nuestras vidas. Por esa razón, el dinero resulta no ser un motivante completo, un motivante de largo plazo para hacer lo que hacemos. Y es que tu trabajo, tu propia vida puede ser tan lineal como tú quieras hacerla. Vas a la cama, te levantas, te despiertas, te vas al trabajo, lidias con tu jefe o lidias con tus jefes. Quiero decir con tus jefes si eres un emprendedor o una emprendedora, porque cuando emprendes lo que realmente sucede es que comienzas no solo a tener un jefe, sino muchos jefes. Tienes de jefes a tus clientes, al equipo de trabajo con el cual estás construyendo ese producto o ese servicio, con el cual estás sirviendo a otras personas, y de hecho tienes también de jefe o incluso de socio al mismo gobierno. Porque encontrar un porqué o un propósito de vida, porque es un motivante mucho más de largo plazo, porque es una gasolina que puede durar muchísimo más, haciendo combustión para motivarte a construir más productos, más servicios o a servir y ayudar a más personas. Y cuando hablo de motivaciones, este tipo de emociones suceden o ocurren biológicamente en una parte de nuestro cerebro llamada la parte del cerebro límbico, que ya donde se procesan las emociones, y es quizás una de las más poderosas, incluso mucho más poderosa que esa última parte evolutiva que tenemos como seres humanos, la llamada neocórtex, que es donde realmente procesamos todas y cada una de las operaciones racionales que hacemos en nuestra vida diaria. El problema es que las emociones son difícilmente expresables a través de las palabras. Procesamos en nuestra parte racional las palabras, pero procesamos en nuestra parte emocional, que es mucho más poderosa que esa parte racional, nuestras emociones. Por eso, descubrir ese propósito de vida, lo que realmente nos emociona, el por qué nos levantamos cada día de nuestra cama, podría ayudarte a lograr más claridad y más disfrute de ese proceso de vida o de esa ocupación o de ese que te dedicas a hacer. Así que encontrar tu porqué, tu propósito, tu misión, que puede ser de hecho dinámica o puede cambiar en el tiempo, o ayudarte o a entregarte una fuente inagotable de energía, va a ayudarte a encontrar más claridad en lo que haces, va a ayudarte a encontrar motivos del por qué te levantas cada día de la cama, pero sobre todo va a ayudarte a contagiar y a inspirar a más personas, no solamente para que puedas descubrir una vida mucho más significativa, sino también para que puedas impactar mucho más en ese empleo que actualmente tienes o de hecho en ese negocio que estás construyendo. 4 pasos para poder encontrar tu porqué, tu propósito o tu misión de vida, que repito, puede ser dinámica y seguramente va a irse transformando con el paso del tiempo, de los días, o se va a ir refinando cada vez mucho más con el paso de las experiencias, de las emociones, de esos momentos en los que has contribuido, de esos momentos en los que has impactado en el mundo o en la vida de otras personas. Paso número 1, recolecta cada una de las historias que hasta el día de hoy has tenido o has vivido. Esas historias que más te hayan impactado, que más hayan contribuido en la vida de otras personas, que más te hayan
influenciado para ser o convertirte en el ser humano que a día de hoy describe mejor tu personalidad. Paso número 2. Identifica patrones. En este paso de identificar los patrones de contribución o los patrones de impacto en la vida de otras personas, puedes usar dos métodos. El primer método que describe el autor Simon Sinek es el método de picos y valles. Picos y valles significan esos picos en los que tuviste experiencias realmente emocionantes, en las que sentiste mucho éxtasis o mucha alegría por alguna situación particular, y valles en aquellos momentos en los que fue difícil para ti lidiar con alguna situación particular, en los que te sorprendiste o te encontraste en situaciones de frustración, en situaciones de enojo o en situaciones de difícil gestión emocional. Y el segundo método es el método que él llama el prompt questions. Imagina que estás teniendo una conversación contigo mismo y propicias preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas personas que más te influenciaron? ¿Cuáles fueron esas experiencias en el colegio que recuerdes que te hayan generado cierto tipo de impacto emocional? Entonces puedes usar esos dos métodos, ese método de preguntas o ese método de picos y valles, para ir apuntando o ir descubriendo cada una de esas historias que van a formar eventualmente ese propósito, esa misión o ese gran porqué. Paso número 3, y aquí viene la parte realmente emocionante, donde ya vas a comenzar a refinar o de hecho a escribir esos primeros borradores de tu propósito de vida, de tu porqué o de esa misión o de esa gran gasolina que es la que te empuja todos los días a salir a hacer lo que haces o a cambiar de hecho de actividad profesional u ocupación. Un propósito o un porqué se compone de dos partes. La primera parte de una contribución y la segunda parte de un impacto. Entonces, en la recopilación de tus historias vas a encontrar particularmente esos dos elementos: contribuciones e impacto en la vida de otras personas. Las contribuciones son todas aquellas cosas que tú les entregaste a otras personas, y el impacto es el resultado que tuvieron la vida de esas otras personas, pero que te emocionaron a ti haberlas visto o haberlas contribuido. Impacto y contribución. Por ejemplo, proveer un cambio positivo, contribución para que las personas puedan lograr una vida mucho más plena. Impacto. Ejemplo número 2, y quizás este te resulte familiar: contribuir o inspirar y encender la gratitud, riqueza propia de cada una de las personas y crecimiento para que las personas puedan lograr bienestar financiero. Crea tu primera versión de tu propósito, de tu propio porqué, y refínalo con el paso de los días o con el paso del tiempo. Si te cuesta encontrar patrones en cada una de las historias de tu vida o experiencias emocionantes o emocionales de tu vida, apóyate entonces con alguna persona que sea de confianza o que te conozca con años de anterioridad o que te conozca con tiempo, para que puedan juntos identificar esos patrones de contribución y de impacto. En mi caso particular, usé las dos metodologías o mezclé las dos metodologías: la metodología de picos y de valles y la metodología de preguntas. En la cajita de descripción de este video te voy a dejar algunas de las preguntas para que puedas apoyarte en estas preguntas y puedas ir desarrollando ese paso a paso para encontrar tu propósito o tu porqué. Estas 7 columnas que estás viendo en pantalla expresan las 7 etapas de vida quizás más importante que hasta día de hoy he tenido como profesional, en mi vida personal y en cada uno de los ámbitos que tenemos de manera cotidiana como seres humanos. Cuando ya tu porqué se sienta un tanto más profundo, cuando ya te sientas mucho más seguro o segura de ese porqué o esa misión o ese propósito que te has descubierto, te vas a dar cuenta de hecho que cuando estás explorando cada una de estas historias y buscando esos patrones de contribución e impacto, te vas a llegar incluso a sorprender con muchas de las historias o memorias que hoy por hoy están configurando ese comportamiento que tienes de forma cotidiana. Cuando ya se sienta bien ese porqué, pasa al cómo, a establecer el cómo te dedicas a lo que te dedicas o el cómo vas a ejecutar esa contribución y ese impacto en la vida de otras personas. El cómo realmente resume esos valores que cada uno de nosotros como personas tenemos. Y no me refiero a los valores, digamos, básicos como la honestidad, la lealtad. No me refiero a esos valores particulares, me refiero a esos valores que se componen o se encuentran particularmente en cada una de nuestras personalidades. Esos valores podrías imaginarlos como tus no negociables. ¿Cuáles son esos valores que nunca jamás negocias? No solamente para
sentirte bien contigo mismo en tu propia conciencia, sino también para poder hacer lo que haces. Estos fueron los 11 patrones u 11 valores que encontré en cada una de mis historias particulares. Y perdón por el Spanglish, pero lo hago justamente con el propósito de que puedas orientarte o puedas establecer mucho más claramente tú cómo haces lo que haces. Esos valores que no negocias en tu cotidianidad. En mi caso particular fueron mérito, fue sentirse cómodo con la incomodidad, fue amar el minimalismo, llevarlo casi a un estado de arte, siempre vibrando alto, mejorando un 1% cada día, encendiendo la gratitud de forma diaria, sentirse en presente, divertirse como un niño. Así que espero que te resulten de muchísima utilidad. Lo hago y lo comparto, esto que es muy personal, a modo orientativo para que puedas encontrar ese cómo haces lo que haces. La idea general o el punto general es en que encuentres esos valores que no han sido negociables o que son rasgos muy fuertes de tu personalidad y que amas de tu personalidad. Ya cuando tu por qué está mucho más refinado, cuando tu cómo ya emergió a la luz o le diste luz y conciencia a tu cómo y a tu por qué, es mucho más sencillo encontrar el qué te dedicas a hacer. Y ahí es cuando descubres que quizás puede que no estés alineado o alineada a lo que estás haciendo o a lo que te estás dedicando de forma diaria o de forma cotidiana. De hecho, uno de los síntomas es cuando comienzas a sentir que de hecho llega ese día domingo y detestas los lunes, o llega ese viernes y te sientes alegre de estar dejando de lado eso que te estás dedicando a hacer. Una de las cosas que ya te comparto también a modo personal es ese momento en el que no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. La vida para mí se trataba de encontrar o descubrir eso que te encantara tanto o que te emocionara tanto hacer, que te levantaras de la cama, que para ti fuera, o que para mí en ese caso, que para ti también sea lo mismo, que sientas lo mismo, la misma emoción o incluso el mismo deseo de superar ciertos retos un lunes que un martes, un domingo, porque la vida no va de 15 días al año, no va de 2 días cada semana. La vida sucede todos los días, así que pueda resultarte a ti indiferente si es lunes, si es viernes, si es martes, porque estás haciendo con tanta pasión lo que estás construyendo, lo que estás creando, que todos los días tienes ganas de levantarte. Así como también cuando salíamos de viaje, cuando estábamos súper emocionados de levantarnos temprano para irnos de viaje, es esa misma emoción la que hoy te animo a que busques para que todos los días te levantes y saltes de la cama porque te sientes satisfecho de lo que estás construyendo, o de hecho porque te sientes retado o retada a superar ese problema que te tiene atascado o que te tiene atascada. Así que en resumen, primero, operamos en 3 niveles: el por qué hacemos las cosas, el cómo hacemos las cosas y el qué hacemos o a qué nos dedicamos. Y la razón por la que la gran mayoría de personas sienten un vacío aún y teniendo dinero es porque no han encontrado su por qué hacen lo que hacen, o el por qué te levantas todos los días de la cama a hacer lo que vas a hacer. Número 2, encontrar tu por qué va a llenarte de una fuente inagotable de energía, va a llenarte de claridad y de hecho va a permitirte hacer o crear un mayor impacto en tu empleo o en tu negocio. Y número 3, tu propósito, tu misión o tu por qué se compone de 2 elementos: del elemento contributivo, de eso que le das al mundo o a otras personas, y del elemento de impacto, de eso que te emociona ver en el mundo o en la vida de otras personas, de sentir que pusiste una diminuta o pequeña semilla en la vida de otra persona. Así que te animo a descubrir más del autor Simon Sinek, a descubrir también su segundo libro, el Find Your Why, o Encuentra tu porqué. A propósito, está un tanto rayado mi hijo, que le encanta hacer sus obras de arte en cualquier parte. En la cajita de descripción te voy a dejar también un link de acceso a mi blog personal para que puedas descubrir más ejemplos de grandes empresas como Nike, como Airbnb, como algunas otras tantas marcas, o incluso también de grandes personalidades, para que tú puedas encontrar una ruta mucho más clara en ese proceso de refinamiento, de construcción de tu propósito o de tu porqué. Soy Andy Growth, me encantó acompañarte en este video. Te doy las gracias por haber pasado tu tiempo de vida en este espacio digital tiene por propósito inspirar gratitud, crecimiento y tu propia riqueza. Nos vemos en un próximo video para inspirar más gratitud, más crecimiento y mucha más riqueza. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.